Un placer estar con todos ustedes en el día de hoy. Y como comentaba Eleonora, me estoy uniendo desde Copenhague, desde Dinamarca. Así que la idea de la presentación de hoy, después de las dos charlas que tuvimos de los colegas del panel, es hablar un poco de la posibilidad de producir compuestos que no existen en la naturaleza, y a eso me refiero esencialmente con el término xenocompuestos. Entonces, en la charla de hoy lo que propongo es que discutamos brevemente cómo se puede hacer ingeniería del metabolismo celular para incorporar átomos de la tabla periódica que normalmente no forman parte de la biología de las células para producción. Entonces, antes de entrar en materia, me gustaría sencillamente comentarles un poco acerca de nuestro laboratorio, si la tecnología me lo permite. Bien, aquí estamos. Entonces, este es el Centro de Biosostenibilidad que está financiado por la Fundación Novo Nordisk. Básicamente, el centro tiene como objetivo utilizar distintas estrategias de ingeniería y de biología sintética, fundamentalmente, para la producción de compuestos de valor añadido. Y eso viene en distintos formatos. Hay gente que trabaja con bacterias, como es nuestro caso. Hay gente que trabaja con levaduras, con células de mamífero también. No tenemos a nadie trabajando en algas, como escuchamos en las charlas anteriores, y una de las razones para eso probablemente es que nunca vemos el sol, a pesar de que la fotografía que ven ustedes aquí está cuidadosamente elegida en un día en el cual sí parece que lo tenemos, pero básicamente el objetivo del centro es utilizar estas estrategias de ingeniería para la producción de compuestos de valor añadido, y algunos de ellos son compuestos de los que se conocen como productos masivos, bulk products, y algunos que son compuestos de producción en escala mucho menor, pero de un valor añadido muchísimo más alto, que son los specialty chemicals. Nosotros estamos en el grupo trabajando en productos que pertenecen a la segunda categoría. Y este es el grupo, esencialmente en una fotografía que tomamos en los felices tiempos pre-COVID. Actualmente se expandió aún más el grupo que, como pueden ver ustedes, está compuesto por una diversidad de personas. Tenemos unos cuantos argentinos en el grupo, además de quien les habla. Y básicamente bajo este digamos, este enfoque general de entender la microbiología ambiental desde un punto de vista sistemático, tenemos como objetivo varios objetivos parciales que tienen que ver con bioproducción. Entonces, esencialmente las tres cosas que más nos interesan en nuestro grupo es el utilizar plataformas de producción alternativas que sean particularmente adecuadas para el tipo de producto que tenemos en mente. Y esto tiene relación directa con lo que les decía y con lo que había presentado Leonora al principio acerca de producción de compuestos nuevos a la naturaleza o nuevos al metabolismo bacteriano. Por otra parte, estamos particularmente interesados en diseñar lo que conocemos como metabolismo sintético. Y el objetivo del metabolismo sintético, como van a ver ustedes en un momento, es esencialmente diseñar una red bioquímica para la producción del compuesto de interés, en lugar de únicamente depender de la maquinaria bioquímica, de la maquinaria metabólica que las células tienen. Y finalmente, Pablo, perdón, te interrumpo ¿sí? un segundo porque no estamos viendo la presentación en pantalla completa. Estamos viendo tu modo orador. Fíjate si Eso es muy se, interesante se porque entiende, pero sería mejor verla en pantalla completa, sobre todo los que están absolutamente, en... vamos a ver si lo puedo hacer, porque Dale, perdón que te interrumpí. no, de hecho, yo no lo veo de esa forma, entonces está bien que me lo digas. Vamos a ver qué puedo hacer al respecto. Tal vez lo más sencillo es que la comparta nuevamente. Sí, porque en la prueba la veíamos y ahora no la vemos. Vemos el modo de orador. Bien. A ver ahora si lo puedo poner nuevamente. Ahora está en modo orador también. Ahora no la vemos directamente. Muy bien. Bueno. Vamos a ver. Ahora se ve bien. Si le pones ahí ahora presentación, a ver si la podemos... No, ahí la vemos como antes.
No tengo idea por qué. Bueno, podemos seguir así, no hay problema. Supongo que por una cuestión de tiempo sería buena idea Sigamos así, no hay que problema. sigamos así, pero Sí. mientras voy Entonces, face hablando setting, voy a probar cosas distintas como esto, por ejemplo. ¿Cómo lo ven ahí ahora? Ahí perfecto. Sí, ahí Bien, está muy buenísimo. bien, bien. Bueno, digamos, todos estos seminarios online no serían online si no tuviésemos este tipo de problemas tecnológicos que, como acaba de demostrar la evidencia, ni siquiera probando antes es garantía de que vaya a funcionar cuando llegue el momento. Así que lamento muchísimo el pequeño intermezzo, pero aquí estamos de vuelta. Entonces, lo que les comentaba era que uno de los objetivos fundamentales que tenemos es utilizar estas alternativas como factorías celulares, esencialmente microorganismos que estén particularmente programados para la producción de compuestos, y uno de los objetivos fundamentales es expandir la bioquímica celular, como había dicho antes. Entonces, en el día de hoy lo que me gustaría hacer es presentarles un ejemplo en particular de este tipo de enfoque. Entonces, les mencionaba hace un momento esta idea de utilizar hospedadores alternativos para la producción de compuestos de valor agregado. Uno de los huéspedes que utilizamos o hospedadores que utilizamos es Pseudomonas putea. Pseudomonas putea es una bacteria ambiental que en los últimos años ha tenido muchísimo interés desde el punto de vista no solamente fundamental, sino también aplicado. Y el motivo por el cual eso ocurre es que eso es se trata de una bacteria aislada originalmente de suelos altamente contaminados. Entonces, esencialmente en los años 60, cuando fue aislada originalmente, uno de los motivos por los cuales la gente empezó a mostrar interés en el género Pseudomonas y en Pseudomonas putea en particular, es el hecho de que se dieron cuenta enseguida de que puede crecer en sustratos alternativos que muchos otros microorganismos no pueden tocar, y no solamente eso, sino que muchos de esos compuestos son normalmente tóxicos. Entonces, Pseudomonas evolutivamente ha adquirido la capacidad de procesar esas fuentes alternativas de carbono, esas fuentes alternativas de nitrógeno, y como pueden ver ustedes, normalmente la encontramos en sitios como estos. Entonces, desde que se descubrió, desde que se le asignó nombre en los años 60, Pseudomonas putea ha sido utilizada para una serie de procesos biotecnológicos. El más obvio es bioremediación, por los motivos que acabo de decir, precisamente porque uno puede encontrarla en sitios altamente contaminados. Se puede utilizar esa bioquímica tan rica que tienen las células para degradar compuestos que son xenobióticos, que son compuestos recalcitrantes. Al mismo tiempo es muy buena produciendo biopolímeros, con lo cual existen varias empresas todavía que utilizan Pseudomonas como biocatalizador para la producción de polihidroxialcanoatos. Escuchamos eso en la primera charla, también el interés en biopolímeros, y Pseudomonas es bastante buena en ese sentido. En el fondo, todas estas características de lo que hablan es de una bioquímica muy rica que le permite a Pseudomonas adaptarse a ambientes muy extremos. Y es eso básicamente lo que utilizamos nosotros es como diríamos nuestro bread and butter en el laboratorio, porque nos basamos en esa bioquímica tan rica para introducir reacciones nuevas. Y eso es el metabolismo sintético al que me refería anteriormente. Una cosa muy interesante de Pseudomonas, esencialmente de cualquier microorganismo, pero Pseudomonas es un ejemplo absolutamente característico de este tipo de estructura, es el hecho de que uno puede crecer a Pseudomonas en distintas fuentes de carbono, y como decía, se encuentran en ambientes muy extremos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, los efluentes contaminantes de una fábrica. Pero en el fondo, toda la estructura metabólica, y como decía, esto es cierto para todas las bacterias, pero en Pseudomonas encontramos un caso bastante peculiar de cómo esto está orquestado. En todas las bacterias tenemos lo que se llama el metabolismo, la estructura metabólica en forma de moñito, de pajarita, como se dice en España, ¿no? Que básicamente tiene esta forma de especular, digamos, que del lado izquierdo lo que tenemos es una especie de embudo por el cual entran una serie de sustratos, de precursores, y en el medio tenemos un metabolismo, una red metabólica que transforma esos sustratos y esos precursores en una serie muy definida de intermediarios metabólicos y finalmente de biomasa. Pero independientemente de lo que pase aquí en el medio, de lo que pase en el metabolismo, básicamente la estructura general es esta.
una especie de embudo de entrada y una especie de amplificación a través del metabolismo central o de la estructura bioquímica central para la producción de una serie de precursores. Entonces aquí, lógicamente, la pregunta es, ¿podemos valernos de esa riqueza metabólica a la que me refería hace un momento en el caso de Pseudomonas para esencialmente producir compuestos? Y este es un poco el objetivo de lo que hacemos en el laboratorio. Entonces, si uno hace una especie de pequeño catálogo de acuerdo con esta estructura que acabo de mencionar, de sustratos que Pseudomonas puede utilizar para transformarlos en una serie de productos, y muchos de ellos de valor añadido, tenemos una figura que tiene más o menos esta apariencia. Como pueden ver ustedes, puede utilizar una serie de compuestos estructuralmente muy diversos y producir una serie de productos, muchos de ellos, como pueden ver ustedes, de altísimo valor industrial, que al mismo tiempo vienen de este metabolismo central muy rico al que me refería hace un momento. Entonces, en el ejemplo de hoy, básicamente voy a hablar del trabajo de una de las postdocs del laboratorio, de Patricia, que básicamente lo que se preguntó Patricia es ¿cuánto podemos expandir esa riqueza metabólica en Pseudomonas putia? Entonces, nuevamente, este es un concepto general, pero en Pseudomonas tenemos un primus inter pares de este tipo de estructura. Si uno piensa acerca de la estructura metabólica y acerca de la estructura bioquímica de las células, básicamente lo que podemos definir es que el número de átomos de la tabla periódica que forman parte de la biología o de la vida, si se quiere, es en realidad una fracción muy pequeña de la tabla periódica. Tenemos, por supuesto, carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre en distintas cantidades, una serie de elementos alcalinos, alcalinotérreos, que normalmente son cofactores, pero en realidad eso es una fracción muy pequeña de los elementos que potencialmente podrían formar parte de la química celular. Al mismo tiempo, si uno tratase de interpretar desde un punto de vista macroscópico lo que ocurre dentro de la célula, veríamos que en cualquier condición en la cual crecemos un microorganismo, tenemos la bioquímica existente, es decir, el conjunto de reacciones bioquímicas que podemos observar, que dependerá lógicamente del tipo de sustrato que esté presente, del tipo de condiciones de cultivo en las cuales tengamos a las células, pero esa química observable o esa bioquímica observable es solamente una fracción de todas las reacciones que potencialmente podrían ocurrir dentro del metabolismo. ¿Por qué no las observamos todas al mismo tiempo? Por los motivos que todos sabemos. Hay distintas capas de regulación del metabolismo, que puede ser transcripcional, post-transcripcional, pero no vemos todas las reacciones bioquímicas activas al mismo tiempo, por motivos obvios. Pero eso nuevamente es solamente una fracción de todas las posibles, porque en el fondo tenemos una restricción desde el punto de vista termodinámico, desde el punto de vista de la reactividad química. Pero la idea aquí es, ¿podemos explorar los límites entre estas distintas fracciones de reacciones que tenemos presentes en la célula y cuántas de ellas podemos traer a la célula? Y de eso se trata el metabolismo sintético, de explorar estos límites entre la química observable y la permitida. Y la idea aquí es que podríamos crear una especie de neometabolismo, en el cual ahora no solamente tenemos los elementos químicos de la tabla periódica a los cuales estamos acostumbrados, los que mencionaba anteriormente, que forman parte de este metabolismo en cis, sino que tenemos un nuevo metabolismo, un metabolismo en trans, en el cual podemos incluir nuevos átomos. Y de eso se trata uno de los objetivos que tenemos en el laboratorio, tratar de diseñar metabolismo sintético para biohalogenación. En el fondo, y esto es una cosa interesantísima que me gustaría presentarla porque probablemente pueda dar lugar a una charla muy interesante posteriormente, pero de alguna manera lo que me gustaría transmitir aquí es que hemos tenido por mucho tiempo un enfoque en la biotecnología que es muy DNA-céntrico, ¿no es cierto? Estamos demasiado preocupados con los ácidos nucleicos y por un tiempo muy largo, lamentablemente, nos olvidamos del metabolismo. Entonces, yo creo que con las herramientas que tenemos disponibles hoy día, realmente podemos reescribir la bioquímica celular. Y de eso se trata un poco el ejemplo del que vamos a hablar hoy. Entonces, la pregunta aquí, como para dar un ejemplo de todas las cosas que estuve hablando en esta primera parte introductoria, es si podemos ampliar aún más este modelo de moñito y crear un punto de entrada nuevo al metabolismo, que es un azúcar fluorinado.
Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué flúor, ¿no? ¿Qué importancia tiene el flúor, además de la curiosidad de que lógicamente no forma parte de la mayoría de las reacciones químicas dentro de una célula? Bueno, el flúor es un átomo absolutamente fascinante y tiene una química que es única. Es una halógeno, lógicamente, pero tiene una química que se distingue no solamente del resto de los elementos de la tabla periódica, sino del resto de los halógenos. ¿Por qué? Esencialmente porque, como pueden ver ustedes, está aquí arriba en la tabla periódica, está en el grupo de los halógenos. Es muy abundante en la corteza terrestre, es el número 13, el elemento número 13 en términos de abundancia, pero es absolutamente reactivo. Es el elemento químico más electronegativo de la tabla periódica y consecuentemente el más reactivo. Eso significa que nunca lo encontramos, como muestra esta fotografía, en su estado elemental, que es un gas, en este caso está en un baño de nitrógeno líquido, con lo cual si uno baja mucho la temperatura, puede verlo en la fase líquida, pero normalmente es un gas. Pero nunca aparece en esa forma, siempre aparece combinado con otras cosas, fundamentalmente por su reactividad. Sin embargo, estamos absolutamente acostumbrados a la presencia del flúor diaria, y una de ellas es en la forma de fluoruros, de sales de flúor, porque esencialmente eso forma parte de la pasta dental, ¿no? Pero una característica interesantísima que tiene el flúor y que es muy única es el hecho de que cuando forma un enlace con un átomo de carbono, le imparte a esa molécula, a ese organo fluorado, una característica que se llama polaridad hidrofóbica o hidrofobicidad polar, como quieran llamarlo, que parece una cosa bastante contradictoria, es un término muy contradictorio, porque cosas que son hidrofóbicas normalmente no son muy polares y viceversa. Bueno, eso es básicamente la característica que el flúor tiene de interesante para hacer química y bioquímica, porque es muy chiquito, o sea, el átomo de flúor no es mucho más grande que un átomo de hidrógeno, entonces reemplazarlo desde el punto de vista estérico no modifica demasiado la estructura de una molécula, pero el enlace está muy polarizado. El enlace carbono-flúor está muchísimo más polarizado que un enlace carbono-hidrógeno, y eso es lo que básicamente imparte esta capacidad de polaridad hidrofóbica. Además de la aplicación trivial que mencioné hace un momento, el flúor está en absolutamente todas partes, es decir, los polímeros que forman parte de, por ejemplo, este sistema de audio que tengo ahora puesto en mi cabeza, básicamente tiene una serie de componentes de flúor que son polímeros fluorinados. Pero tal vez la aplicación a la cual estamos todos más acostumbrados es el teflón. El teflón no es otra cosa que una cadena carbonada saturada en flúor, y esa es la razón por la cual cocinamos en teflón. Esta polaridad hidrofóbica a la que mencionaba hace un momento, porque esa superficie que está saturada en átomos de flúor repele el agua, pero también repele los aceites, y por eso es tan importante para recubrimientos. También forma parte el flúor o los organofluorados de gases refrigerantes y de polímeros surfactantes. Habrán oído hablar ustedes del Gore-Tex, que por ejemplo es un polímero que se utiliza para ropa, en la industria de indumentaria, y si uno vive en Dinamarca, este tipo de polímeros repelentes de agua es particularmente importante porque llueve todo el tiempo, pero esencialmente las características físico-químicas que trae el átomo de flúor a un órgano fluorado son siempre las mismas. Esta hidrofobicidad polar o polaridad hidrófoba, ¿vale? Entonces, estos son algunos de los ejemplos, pero una de las aplicaciones más fuertes que tiene el flúor y los organofluorados en particular al día de la fecha es su presencia en moléculas de la industria farmacéutica. Un cuarto de todas las moléculas en el mercado, de todas las drogas farmacéuticas en el mercado, contienen flúor de un modo u otro. Esto pueden ver ustedes que es la atorvastatina, que se utiliza para el tratamiento del colesterol, y pueden ver ustedes que tiene un átomo de flúor en un anillo aromático. Ahora, el problema que tienen los químicos orgánicos es que cuando tienen que manejar estas reacciones con flúor, se encuentran con el problema que mencionaba al principio cuando hablaba del átomo. Es extremadamente reactivo. Eso significa que hacer monofluorinaciones, es decir, pegar un solo átomo de flúor a un átomo de carbono, es muy difícil, porque muchos de los reactivos que se utilizan, debido a la reactividad del flúor, acaban poniendo flúor en toda la molécula, y en muchos casos destruyen a la molécula por ser el flúor tan reactivo. Entonces la idea aquí es, toda la química que conocemos ahora mismo para organofluorados es química orgánica tradicional que no ha cambiado en los últimos 60 años.
Como pueden ver ustedes, existe una demanda que sigue aumentando en el tiempo de fluoroquímicos, de compuestos químicos que contienen flúor. Esta es una proyección. Pueden ver ustedes que estamos aquí en el 2021 y pueden ver ustedes más o menos el volumen de los mercados y cómo sigue aumentando en el tiempo. Sin embargo, no existe ninguna forma biológica de fluorinar. Y de eso se trata el objetivo que Patricia se propuso. Podemos crear una factoría celular aprovechando esta bioquímica tan rica que tiene Pseudomonas para generar compuestos que contienen flúor. Y básicamente lo que hicimos fue utilizar la única enzima en la naturaleza conocida hasta ahora, que puede pegar un flúor a un carbono. Por motivos obvios, la enzima esa se llama fluorinasa, que viene de un Streptomyces, y lo que hace la fluorinasa es la reacción que ven aquí. Básicamente utiliza S-adenosilmetionina, el dador universal de metilos de prácticamente todas las células, como sustrato carbonado y con fluoruro, es decir, con F-, con el anión, como reactivo, genera este compuesto que se llama fluor-deoxiadenosina. Y la fluor-deoxiadenosina, además de que contiene el flúor, cosa que ya en sí mismo para una enzima, desde el punto de vista de la barrera energética que tiene que superar, es sumamente impresionante, la fluor-deoxiadenosina tiene una serie de aplicaciones. Entre otras cosas, es un precursor de antivirales. Es decir, existe todo un mercado para moléculas que tienen este tipo de apariencia. Pero desde el punto de vista práctico, como pueden observar ustedes, la fluor-deoxiadenosina no es otra cosa que un azúcar que tiene un residuo de adenina aquí arriba, y sobre el azúcar, en la posición 5', hay un átomo de flúor. Entonces esto ya les da una idea a ustedes de cómo se puede utilizar este tipo de precursores como un punto de entrada nuevo para azúcares, cosa que vamos a ver en un momento. Entonces lo primero que se preguntó Patricia es si podíamos crear un mecanismo para la biofluorinación que estuviese desacoplado del crecimiento. ¿Por qué? Por los motivos que discutimos antes del átomo de flúor, inherentes al átomo de flúor, el fluoruro, las sales de flúor, son bastante tóxicas. Ese es uno de los motivos por los cuales las usamos en las pastas dentales. Además de que cementan el tejido dental, el fluoruro es un antimicrobiano. Entonces, lógicamente, trabajar con fluoruro implica que hay que trabajar dentro de concentraciones o en márgenes de concentraciones en los cuales uno no destruya la biomasa con la cual está trabajando. Entonces, la forma en la que Patricia resolvió el asunto es generar un circuito sintético en el cual los genes relevantes estén expresados solamente en presencia de fluoruro. Y para eso lo que hizo fue utilizar un riboswitch, un riboregulador, que como probablemente sepan todos ustedes, se trata de una estructura en el ARN que a partir del reconocimiento de una molécula, de un efector, provoca un cambio estructural que permite o que bloquea la transcripción y traducción, fundamentalmente a nivel traduccional, ¿no? Porque esto es una estructura que está en el ARN mensajero. Entonces, lo que hizo Patricia es encontrar un riboregulador que responde positivamente a la presencia de fluoruro. Entonces, lo que hizo fue construir este circuito sintético al que me refería anteriormente, en donde este riboregulador dirige la expresión de una ARN polimerasa que viene de un fago, del fago T7. Entonces eso es lo que los biólogos sintéticos denominan ortogonal. Significa que como viene de un virus, su funcionamiento en cualquier otro sistema biológico es independiente del contexto, porque viene del virus y lo ponemos en una bacteria. Entonces, básicamente lo que hizo fue, una parte del sistema tiene este riboregulador que responde positivamente a flúor, dirigiendo la expresión de esta polimerasa, y en otra parte del sistema lo que tiene es una proteína fluorescente bajo el promotor que es reconocido por esta polimerasa. Entonces ya se pueden imaginar lo que sucede. Si uno agrega flúor, se activa la producción de la T7-RNA polimerasa, y esa polimerasa reconoce y activa este promotor, transcribe la GFP, y eso da una señal fluorescente. Efectivamente, eso fue lo que observó. El sistema está súper bien regulado en presencia de flúor. El incremento es sigmoideo. Aquí no están todas las concentraciones, pero cuando uno aumenta la concentración de fluoruro, también aumenta el output del sistema, la salida del sistema a nivel de GFP. Y al mismo tiempo, esto tiene de interesante que el efector de todo el sistema es una sal, de forma tal que no se requiere ningún tipo de inductor químico externo. El siguiente paso fue utilizar esta misma estructura sintética, pero en lugar de tener una proteína fluorescente,
tener el gen que codifica la enzima que mencioné hace un momento, la fluorinasa. Entonces, recuerdan que la fluorinasa utilizaba como sustratos el SAM, la S-adenosilmetionina, y el fluoruro, el anión fluoruro. Entonces, aquí tenemos un sistema dual, en donde podemos activar la expresión del gen que codifica la enzima de interés, la fluorinasa, a la presencia de fluoruro, que no solamente es efector del sistema, sino que es sustrato de la reacción de interés. Y ese tipo de estructura cerrada permite un desacoplamiento total de la producción de biomasa. Una cosa que hizo Patricia en este caso también fue eliminar de las células el exportador de flúor. Dado que el fluoruro es muy tóxico, prácticamente todas las células microbianas tienen exportadores muy específicos para que las células no se intoxiquen cuando ven el fluoruro. Entonces lo que hizo Patricia fue eliminarlo de forma tal que la concentración externa que uno agregue ahora de fluoruro está en equilibrio con la interna y puede activar al sistema con concentraciones muy bajitas de fluoruro de sodio. Entonces lo que vimos es que efectivamente se produce flúor de oxiadenosina, que era prácticamente lo que queríamos demostrar, que hubiese un desacoplamiento de la producción de flúor de oxiadenosina del crecimiento y que esa producción estuviese ligada a la presencia de fluoruro, y aquí pueden ver ustedes que esa es la concentración de flúor de oxiadenosina, en unidades arbitrarias no importa, pero que aumenta en el tiempo en presencia de fluoruro. Y nuevamente, un aspecto del cual estamos particularmente contentos es el hecho de que todo el sistema se puede activar por la presencia de una sal, sin IPTG, sin inductores químicos caros. Entonces, básicamente, no vamos a entrar en detalles por una cuestión de tiempo, pero lo que hizo Patricia fue buscar todas las fluorinasas que están anotadas como tales, vienen de distintas especies, pero la reacción que producen es la misma, y probarlas todas en distintas configuraciones, y medimos el output, la producción de flúor de oxiadenosina, usando este mismo circuito. También hicimos resonancia magnética nuclear de flúor 19 para estar seguros que era la molécula que queríamos producir, y de hecho, la flúor de oxiadenosina es el único compuesto fluorinado que se produce en la célula por activación de este circuito. Entonces, el objetivo siguiente, desde luego, fue el siguiente paso, que como decía, queríamos generar un punto de entrada para fluorazúcares en el metabolismo, y lo único que tuvimos que hacer para eso es, además de la reacción de la fluorinasa, activar una reacción de fosforólisis, que básicamente quita este residuo de aquí arriba y lo que genera es FDRP, que ahora es un azúcar fluorinado y fosforilado. O sea, eso es un punto de entrada al metabolismo directo. Entonces, nuevamente, por una cuestión de tiempo no vamos a entrar en detalles, pero lo que hizo Patricia fue encontrar una familia de fosforilasas y combinarlas en distintas estructuras y en distintas combinaciones, valga la redundancia, con la mejor de las fluorinasas que habíamos encontrado. Y acá ven ustedes, el sistema final tiene esta apariencia, el circuito genético tiene esta apariencia. Nuevamente, el efector de todo el sistema y sustrato de la reacción es fluoruro, en concentraciones que la célula puede tolerar perfectamente. Y pueden ver ustedes que, dependiendo de la configuración, el balance entre flúor de oxiadenosina, el primer intermediario, y el azúcar fluorinado que queremos es distinto, pero encontramos una condición en la cual todo el fluoruro se convierte en el azúcar fluorinado. Eso significa que, desde luego, cuando hicimos NMR pudimos identificar el azúcar fluorinado y tenemos un nuevo punto de entrada al metabolismo. Con esto voy a concluir, porque me parece que hay una serie de cosas interesantísimas para discutir con ustedes y con el resto de los panelistas, pero básicamente me gustaría sencillamente indicar que estamos en un momento muy pivotal desde el punto de vista de la biología sintética e ingeniería metabólica, en el sentido de que podemos ahora mismo generar nuevas químicas que antes no eran posibles dentro de una célula, y este ha sido solamente un ejemplo muy pequeño de cómo se puede incorporar un átomo no biológico en el metabolismo central de una factoría celular. Y esto es realmente lo que de alguna manera necesita el campo de la ingeniería metabólica para seguir ampliando el espectro de moléculas que se pueden producir y que se pueden comercializar.
Al mismo tiempo, dependiendo de qué tan dificultosa sea esa química, elegir un contexto adecuado, una bacteria adecuada, un microorganismo adecuado para hacerlo es importantísimo, y esa es la razón por la cual nosotros utilizamos Pseudomonas. Y estamos nuevamente en un momento muy, muy interesante para hacer ingeniería metabólica, porque desde el punto de vista de las herramientas, la manipulación de los sistemas ya no es el cuello de botella principal, y vimos ejemplos muy interesantes en la primera de las charlas en ese sentido. Tenemos todas las tecnologías de CRISPR, de forma tal que ahora sí realmente podemos pensar en cosas en donde las herramientas para manipulación no son un cuello de botella y podemos generar compuestos nuevos. Con esto voy a terminar agradeciendo lógicamente al grupo, al apoyo financiero de la Fundación Novo Nordisk, del programa Horizon 2020. Estamos coordinando este proyecto que, al igual que mencionó Gabriela anteriormente, es un proyecto de Horizon 2020 que tiene su página web que pueden, invito a todos los interesados chequear. Sinfonía es biología sintética para la producción de compuestos fluorinados, como el nombre sugiere. Y también me gustaría agradecer a nuestros partners industriales, que Moers es el dueño de la patente de Teflon y están absolutamente interesados en enfoques biológicos para la biofluorinación. Bayer, que lógicamente están interesados en agroquímicos y farmacéuticos fluorinados. Y una serie también de partners académicos que nos están ayudando con la ingeniería de la fluorinasa para mejorar las propiedades catalíticas de la enzima. Con esto concluyo, agradeciendo nuevamente la invitación y a todos ustedes por estar ahí. Nuevamente disculpas por el pequeño glitch con la tecnología, y con mucho gusto me uno a la potencial discusión que vamos a tener a continuación. Gracias.